Estamos viendo esta serie que se llama Sola, donde estamos hablando de las 5 solas de la Reforma. Y gracias que usted está con nosotros, porque eso nos ayuda a poder poner las bases en las cuales la iglesia tiene que estar trabajando. Me alegro que usted esté con nosotros, porque de esa forma, cuando hablemos de hacia dónde la iglesia tiene que ir, qué es lo que la iglesia tiene que hacer, no tenemos que reinventar la rueda. Está ahí, todo el tiempo ha estado ahí en la palabra de Dios. Déjeme preguntarle esto: ¿ha usted estado en una situación donde todo era perfecto? Todo era perfecto, usted tenía todo lo necesario para tener éxito, para florecer. Tenía toda la provisión necesaria, tenía toda la protección necesaria, tenía todos los elementos y toda la oportunidad para realmente hacer lo que era esperado para usted. Los elementos, la provisión, la protección. Tenía usted toda la atención necesaria, tenía usted todo el amor necesario como para que usted fuera exitoso en lo que tenía que hacer. Tenía todo lo ideal y usted lo echó a perder. ¿Le ha pasado? Veo que algunos dicen que sí, pero lo dicen así como que sí. Yo he estado ahí, donde todas las circunstancias, todo lo que yo hubiera imaginado estaban puestos en la mesa, y después que lo eché a perder, me di cuenta y dije, ¿cómo es posible? Todo estaba ahí. ¿Sabes qué? Es común tener todo lo necesario, es común tener todo lo que uno hubiera soñado, echarlo a perder, y una vez que echaste a perder, darte cuenta. Y a alguien por ahí se le ocurrió una frase con mucha filosofía diciendo: echando a perder, se aprende. Pero sabe que hay cosas en las cuales las echas a perder y es difícil volver a partir. Acompáñeme a ver esta triste historia, ¿ok? Porque ¿dónde sale la gracia? Hoy vamos a estar hablando de solo gracia. Cuando usted echó a perder eso, lo que necesitaba ahora era gracia, era otra oportunidad, volver a comenzar. Esta triste historia comienza en Génesis capítulo 1. Dice que en el primer día vio Dios que la luz era buena, separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dice que fue la tarde y la mañana, un día. La tarde y la mañana. Usted y yo comenzamos nuestro día ¿en qué momento? En la mañana. Cuando llega la noche decimos ya terminó el día. Bueno, pero en el relato bíblico, y por eso los judíos empezaron a considerar que el día comenzaba justamente al atardecer. Por eso toda la cultura toda la cultura hebrea y judía ven que en el atardecer comienza el día. Y el día mayormente lo van a comenzar con descanso. Pero eso es otra predicación. La historia dice que en el día 2 llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Él separa la tierra y el mar, producen hierbas y árboles, y dice la palabra que Dios vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Se está esto poniendo bueno. El día cuarto se crea el sol, la luna y las estrellas. Vio Dios que eran bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Se crean los seres vivientes en el agua, las aves en los cielos. Vio Dios que era bueno. Entonces Dios lo bendijo y les dijo a estos animales: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. El día sexto se crean los seres vivientes en la tierra y al hombre. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Se puso bueno, pero se va a poner mejor. Dice la palabra, y lo van a ver ahí en la pantalla, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que Dios hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Date cuenta que en este último día no se menciona la tarde y la mañana. No se menciona que fue la tarde y la mañana el día séptimo, sino que en el día séptimo comienza un estado
de permanencia. Y esa permanencia Dios la llama día de reposo. Pon eso en tu mente, porque el día de reposo es el momento perfecto en el cual Dios dice: ya todo es bueno, la creación, el hombre y la mujer, así que ahora puedo pasar tiempo con ellos en comunión. Dice la palabra que en ese último día Dios ve al hombre que está solo y dice: no es bueno que el hombre esté solo, así que le voy a traer a una mujer. Y está el hombre y la mujer ahora en el jardín, en el lugar perfecto, idóneo. Todo es perfecto, nada puede salir mal ahora. Pero tú y yo sabemos la historia, porque es una historia triste. No solamente está el hombre y la mujer, y está Dios y los animales, hay un tercer ser, y ese ser se llama la serpiente, Satanás, el enemigo. Y el enemigo, viendo todo lo que es perfecto, todo lo que es bueno, viene, habla a la mujer, entonces la mujer habla al hombre, los dos cometen el pecado. Solamente había una regla que obedecer, y la única regla que había, la rompieron. Y todo lo que era perfecto, la interrupción del día de reposo, sucede. Y mira lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La perfección, cuando todo podía salir bien, se cae. Y se cae por el pecado, la desobediencia del hombre. El resultado, el hombre y la mujer se dan cuenta que están desnudos, huyen, pero ahora se empiezan a imaginar que unas higueras pueden solucionar el problema. Pero es Dios quien viene, y en el versículo 9 del capítulo 3 vemos a este Dios que está buscando al hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Sabe que este era el momento ideal? Porque hace 2 semanas hablábamos del arco de la ira de Dios. Cuando el hombre cae en pecado y comienza a correr delante de Dios, es el momento en que Dios, ahora su santidad ha sido violada, y entonces Dios, con justa ira, puede tomar el arco hacia Adán y a Eva, que solamente son 2, nadie más está viendo. Dios puede reiniciar la humanidad en este momento. Puede tomar su arco, terminar a los transgresores y entonces comenzar de nuevo. Pero Dios no hace eso. Mire lo que dice la palabra. Dios llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? Y entonces, después de una conversación que pasa ahí y de una maldición a lo demás, en el versículo 21, mira la solución que Dios hace. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora ven conmigo, porque Dios no hizo los jeans o el algodón o la seda para vestir al hombre y a la mujer. Dios los viste de pieles de animales, algo que es orgánico. Entonces, déjame llamar tu atención, porque lo que hace Dios, claro, en su santidad Dios busca culpables. Y la flecha de la ira de Dios sale e impacta, pero no impacta a Adán y a Eva. Impacta a un animal completamente inocente, del cual Dios ahora va a tomar esas pieles y ahora va a vestir a Adán y a Eva. Va a tirar esas hojitas de higuera y va a decir: estas hojitas de higuera son inútiles. Dios trae la solución. Viste al hombre con pieles, resultado de una víctima, resultado de un sacrificio, y entonces Dios los viste. Claro, porque la ira de Dios tenía que ser satisfecha. Porque si no, Dios está irado, entonces Dios no es santo. Porque si el pecado no molesta nuestra comunión con Dios, que era perfecta, entonces Dios no es Dios. Pero Dios no va a destruir a la humanidad. Él va a descargar su ira en un animal, y entonces de esas pieles va a vestir a Adán y a Eva. Esas pieles se llaman gracia y misericordia. Porque la gracia siempre va a estar acompañada de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es cuando Dios no toma en cuenta nuestra miseria.
Y al pasarla por alto, entonces nos da gracia. Es ahí donde entonces la gracia de Dios nace. Y nace por culpa de la transgresión del hombre. Y a partir de ahí, toda la palabra de Dios va a estar impregnada por esta gracia de Dios. Tanto como el hombre peca, la gracia de Dios siempre va a estar ahí, de parte de Él, para vestir al pecador. Sabes que la fe cristiana es la única que habla de la sola gracia de Dios. La fe cristiana es la única que solo habla de la gracia de Dios, porque todo era perfecto en Edén, nada podía quedar mal. Era perfecto y Dios estaba en comunión, descansando. Pero es el hombre quien viene, como diríamos coloquialmente, mete la pata. Y en cuanto mete la pata, trata de solucionar por sus propias fuerzas, armándose con unas vestiduras de higuera, la autojustificación. Y a partir de entonces el hombre trata de autojustificarse. Mira, toda la religión, es la que sea, necesita hacer algo para ganarse el bien de Dios o la salvación. Por ejemplo, en el budismo se necesitan 8 pasos para liberarse de tus deseos egoístas. Si tú sigues el budismo, te das cuenta del pecado, ellos te dicen, ok, haz estos 8 pasos para que tu alma sea liberada. En el hinduismo se necesita sufrir para que tu karma sea limpio. En el Islam se necesitan cumplir los 5 pilares y después de que los cumpliste, esperar si Dios o ese Dios toma en cuenta tu sacrificio o no. Pero tienes que esperar hasta el momento en que mueras. Es solamente en el cristianismo donde la salvación y la justificación se reciben por gracia. Tú y yo, en el cristianismo en el que crecimos, también se mencionó la gracia, pero algunos de nosotros entendimos que la gracia de Dios también está acompañada de las buenas obras y de cumplir los sacramentos. Si tú y yo crecimos en el catolicismo, puedes entender que se habla de la gracia de Dios. Sí, sí es cierto, Dios te da gracia y también es a través de la fe, pero además tienes que hacer buenas obras y tienes que cumplir con los sacramentos. Porque si tú no haces eso, entonces no eres completamente salvo. La palabra de Dios, la sola gracia, la Escritura nos dice que es gracia y nada más. Solamente en el cristianismo la salvación se recibe por gracia, solamente aparte de las obras. Las hojas de higuera, queridos hermanos, siempre están de sobra. Siempre están de sobra. No somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho. Dios es el que nos viste de Cristo. Así como vistió a Adán y a Eva de esas pieles de un animal inocente, Cristo es el que nos viste ahora. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23 y 25. Es un versículo que hemos visto anteriormente. La condición nuestra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Sin remisión sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el que derramó su sangre para justificar nuestro pecado fue Cristo. Y dice, para manifestar su justicia, porque Dios es justo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabes? En la salvación, tú y yo no hicimos absolutamente nada. Y eso se llama gracia. La gracia que hemos recibido de Dios al haber sido vestidos con la justicia de alguien más. En este caso, Jesucristo. Gálatas 3:27 nos dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que, querido hermano, si tú has confiado en Jesucristo como tu Salvador personal, eso es lo único que necesitabas. Claro, porque algunos de nosotros están pensando, no, es que no puede ser. Tengo que hacer algo más.
¿Sabes? Hay algo que debo hacer, quizá debo portarme mejor. Cuando yo vine a Cristo y vino alguien que me discipuló, me preguntó: hey, si murieras hoy, ¿a dónde irías? Mi respuesta honesta fue: pues me gustaría ir al cielo, pero creo que todavía me falta algo que estoy perdiendo. Todavía me falta portarme mejor, todavía me falta hacer algunas buenas obras. Sí, yo he escuchado de Jesucristo, pero creo que todavía a mí me falta algo. No puedo creer que me voy al cielo, todavía no soy perfecto. ¿Sabes qué me dijo la persona? Solamente en Cristo. Y no te estoy diciendo que no te portes bien, no te estoy diciendo que hagas cosas mejor, pero para ir al cielo solamente se necesita a Cristo. Ahora yo sé, algunos de ustedes dijeron amén, pero otros están diciendo: no lo creo. ¿Cómo así nada más, pastor? Qué bueno que lo preguntaste. Ven conmigo a la segunda parte, porque esa gracia que Dios nos ha dado, ¿cómo es que se aplica? Ven conmigo, porque hay un hombre, Francis Schaeffer, decía lo siguiente: si a mí me das 10 minutos para predicar el evangelio, él dijo, yo voy a usar 8 minutos para hablar del problema y solamente 2 para hablar de la solución. ¿Cuál es el problema? Todos somos pecadores. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Y nos dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la palabra de Dios que el único que podía haber elegido obedecer o desobedecer fue Adán. Claro, porque todo era perfecto, porque no había pecado antes, porque todo estaba puesto para el éxito. Pero él decidió desobedecer. Usó su libre albedrío, usó su oportunidad de escoger, y entonces escogió mal. Pero después de Adán, todos nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Y yo te lo he dicho 1000 veces: ¿tienes un ombligo? Que por cierto, con esta camisa quizá el ombligo se me nota más. La camisa no crece, solamente la panza. ¿Tienes ombligo? Estás muerto en tus delitos y pecados. No, pero es que usted no me conoce. ¿Por qué me dice eso? Yo no te lo digo, lo dice la palabra de Dios. Estás muerto en tus delitos y pecados. La ira de Dios debería estar siendo descargada en ti. Por eso Francis Schaeffer dice: si me das 10 minutos para predicar el evangelio, déjame usar 8 para decirte que estás bien en problemas. Bien en problemas. ¿Sabes por qué pecas? Porque tienes la naturaleza pecaminosa. No, pero es que yo no peco como el otro. No importa, porque tu pecado ofende a Dios. Mira el versículo 4. Vamos a usar los 2 minutos de Schaeffer. Muertos en delitos y pecados. Versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Te dije que gracia y misericordia siempre van juntas. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios te amó y entonces, aun estando ahí, te dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice: por gracia sois salvos. Lo que merecías era una flecha con la ira de Dios. Pero dice: por gracia. Por gracia eres salvo, y esto por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice. Pues es un don de Dios, hablando de la fe, y vamos a hablar después de la fe. Pero dice: eres salvo por gracia. Y si crees que algo pusiste, lo hiciste a través de la fe. Pero ¿sabes qué? Incluso la fe
te la dio Dios. Porque lo único que tú merecías era la flecha de Dios. Y dice, eres salvo por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda pensar que puede venir delante de Dios y decirle, Dios, yo ya estoy acá porque yo me la gané. Entonces Dios dice, no, lo único que merecías era una flecha. Y por gracia eres salvo. Y lo que te salva, queridos hermanos, es la gracia de Dios, no la fe. Es decir, yo me bañé hoy. Quizá no lo notas, quizá ustedes sí. Perdón, pero hoy me bañé y me bañé con agua. ¿Sabes qué es lo que me limpió? El agua y el jabón. Pero ¿sabes a través de qué vino el agua y el jabón? A través de una regadera. Así que lo que nos hace salvos es la gracia de Dios que se aplica a través de la fe. Y esa fe te la da Dios como un don. Eso es lo que Dios está haciendo. Tu condición y la mía, querido hermano, es muerto en delito y en pecado. Y claro que esto realmente no son buenas noticias, porque a nosotros, especialmente a los latinos, nos gusta trabajar, ¿no? No me des nada, decimos. Nada más ponme donde hay, yo agarro. ¿Sí o no? El hispano decimos, no, a mí no me regales, nada más, o ayúdame nada más al inicio y después yo me las arreglo solito, me pongo a trabajar y lo demás. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama orgullo. Y cuando decimos, tú puedes ir al cielo por nada de lo que tú has hecho, nuestro orgullo dice, no puede ser. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que ganármelo. Déjame hacer unas hojitas de higuera, Señor. Mira qué bonitas que me quedan. Dios dice, no. Esas hojas de higuera no sirven. Lo único que puede calmar mi ira es la sangre de alguien inocente. O eres tú o es alguien más. Y ya hemos visto que esa sangre ha sido derramada por parte de Cristo. Pero no, a nosotros los humanos nos gusta ser legalistas. Nos gusta ganarnos el trabajo, nos gusta ganarnos el pan, nos gusta ganarnos la salvación. Y ahí es en donde nace el legalismo, ¿sabes? Porque claro, nuestro orgullo nos dice, no puede ser. Así que ahora tengo que leer la palabra de Dios. Ahora tengo que portarme bien. Ahora déjame hacer algo para ganarme esto. ¿Sabes que el legalismo, que consiste en obedecer la ley para ganarte la salvación, el legalismo no solamente es absurdo, porque dice la palabra que nadie puede cumplir la ley. No solamente es absurdo, sino que la gente que cree que a través de cumplir reglas o ganarse la salvación a través de buenas obras, está hablando mal de Dios, porque consideran que su santidad no es tan importante. Consideran que la ira de Dios puede ser calmada con hojas de higuera. Consideran que entonces yo, al cumplir la ley, yo estoy por encima de la ley. Y la palabra de Dios dice que si tú quieres cumplir la ley, lo único que estás haciendo es más esclavo. Te estás haciendo doblemente culpable. La ley tiene el propósito de darnos cuenta de que no podemos, por nuestras propias fuerzas, acercarnos a Dios. Así que quizá tú estás aquí hoy pensando, si yo al venir a la iglesia me estoy ganando un poquito la salvación. Si yo al dar dinero en la ofrenda estoy ganando méritos para la salvación. Si yo al estar aquí de alguna forma Dios lo va a considerar y me va a acercar más a Él. La verdad es que no. Pero antes de que salgas, porque estás pensando, entonces no sirve para nada, mejor me voy a ver el partido. Déjame decirte que Dios te quiere salvar, pero lo va a hacer por gracia. ¿Cuándo? Siempre. Desde que Adán pecó, la gracia de Dios ha sido revelada hasta que estemos todos en su presencia. La salvación siempre es por gracia. Siempre es por gracia. Pero la cosa no termina ahí, porque ahora viene una vida en la gracia.
Una vez que somos salvos, una vez que hemos entendido que yo no tengo que hacer nada más que solamente esperar y ser vestido con la justicia de Dios a través de Cristo, entonces lo que viene ahora junto con la gracia es un andar de la gracia. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque esa ira de Dios ha sido apagada, te viste con la gracia de Dios, pero no todo termina ahí. La gracia continúa. 2 de Timoteo, Pablo le está diciendo a este joven: no te olvides de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Dios pronunció tu nombre y te dijo: ven, porque tú eres mío. Estabas muerto en delitos y pecados, incapaz de hacer algo que satisfaciera la ira de Dios. Dios te llamó por nombre y por apellido. Nos llamó con un llamamiento santo, y mira lo que dice: no conforme a nuestras obras, no conforme a tu vestido de higo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero dice: ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sabes qué nos dice este versículo, hermano? Dios te llamó, te dio gracia, porque Él tiene un propósito con tu vida. Amén. Has sido revestido porque Dios tiene un propósito para tu vida. Nos da toda la gracia que necesitamos en nuestra vida, no solo para salvación, sino para lo demás. Mira lo que dice 2 Corintios 9:8. Dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que tengamos en todo tiempo todas las cosas, todo lo suficiente, y entonces abundemos para toda buena obra. Si todavía no has entendido, lo que está diciendo es: te salva, tiene un propósito contigo, y ahora te da un estado en el cual puedes florecer. Te va a dar todo lo que necesites. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y te va a dar también todas las cosas para que tú estés abundando para toda buena obra. De manera que todo lo que hacemos, hermanos, es por gracia, a través de su gracia. Mira lo que dice 1 Corintios 15:10. Pablo está hablando de lo que él había hecho en el ministerio. Porque claro, algunos veían a Pablo como el superhombre, el superministro, el superapóstol. Pero mira lo que dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, yo he entendido la gracia, sé que Dios me está manteniendo por gracia y estoy usando todo lo que Él me da por gracia, de manera que su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, porque he usado bien de la gracia de Dios. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabes, hermano, hermana? Alguien dijo: es que la vida cristiana es muy dura. Y la verdad es que sí. ¿Sabes qué tanto cuesta la vida cristiana? La vida cristiana cuesta o costó la vida de Dios mismo, la vida de Jesucristo. Eso es la vida cristiana. Porque Dios tuvo que descargar su ira, la ira que nosotros merecíamos, la descargó en Él, y ahora esa justicia que Él compró nos viste con esa justicia, de manera que a ti y a mí no nos costó nada. Si piensas que la vida cristiana es difícil, no estás viendo la gracia de Dios en tu vida, que te da todo lo que necesitas todo el tiempo para que abundes en toda buena obra. Esa es sola gracia de Dios. Mira esta frase, yo sé que es difícil y a mí me costó entenderla. Dice lo siguiente, está en la pantalla: Dios nos ha salvado de Él mismo. A Él mismo nos salvó de su ira
y nos salvó a Él mismo, por Él mismo, a través de Él mismo, a través de Cristo mismo, para Él mismo. Yo sé que esto suena como medio Chavo del Ocho, ¿no? Cuando intentaba decir algo y no decía nada. Pero voy a estar poniendo esta frase para que la veas y la digieras. Dios nos salvó de Él mismo, a través de Él mismo, para Él mismo. De manera que todo lo que suceda, hermanos, sea por gracia, a través de la fe, para la gloria de Dios. De eso se tratan las 5 solas que reformaron a la iglesia, que dieron sentido a la iglesia, que nos hacen entender la salvación y tiran al piso cualquier obra humana nuestra para querer justificarnos delante de Dios. Entonces, en pocas palabras, Dios te está dando toda la provisión necesaria. Dios te está dando toda la protección necesaria. Dios te da toda la oportunidad necesaria, con la plataforma necesaria. Te ha dado la atención necesaria, el amor necesario. Lo mismo que había en el día séptimo, Dios te lo está poniendo. No lo eches a perder. No lo eches a perder. No desprecies la gracia que Dios te ha dado. Valórala y trabaja bajo la gracia. ¿No puedes? ¿Tu vida es un desastre? Tómate de la gracia de Dios. El desafío es muy grande. Aférrate de la gracia de Dios. Estamos por gracia y para gracia. Acompáñame orando. Señor, yo sé que en este lugar puede haber personas que han intentado ganarse la salvación, que incluso están aquí hoy, tratando de ganar, hacer algún mérito que les ayude en su vida, porque saben que durante la semana han cometido errores, que no son las personas perfectas, que no responden en base a lo que se espera de ellas. Y están intentando, Señor, ganar tu aprobación. Están intentando de alguna forma estar bien contigo. Ayúdales a entender que sí, el pecado merece la ira de un Dios santo, la ira de un Dios justo. Que nuestro pecado, Señor, te ofende. Pero que esa ira, Señor, ya ha sido depositada en la persona que podía pagar por eso, Jesucristo. Y si esa persona está aquí sabiendo que es Jesucristo, sí ha escuchado la historia, sí lo ha visto crucificado, sí sabe que al tercer día resucitó, pero Señor, él no ha aceptado esa gracia. Te ruego que le des fe para que pueda entenderlo y entonces su vida pueda ser revestida con la justicia de Jesús, como hiciste con Adán y Eva, vestidos con pieles. Señor, yo te ruego, ayúdale a entender a esa persona que lo único que necesita es reconocer a Jesús, reconocer su pecado, arrepentirse, entender que ese pecado ofende a Dios y pedir esa gracia, esa justicia, esa misericordia en su vida. Que pueda decir: Dios, vísteme de Cristo. Padre, te lo ruego porque el infierno es una realidad y el vivir muerto espiritualmente es una realidad. Ayuda a esa persona. Pero también te ruego, Dios, por personas que hoy están vestidas con la justicia de Jesús. Personas que están completamente delante de ti, Señor, que tú tienes un propósito para ellas, pero que cuando se ven a sí mismos dicen: no, yo no puedo, no es para mí, es demasiado grande, soy demasiado imperfecto. Padre, ayúdales a entender que la gracia que los salvó es la misma gracia que les acompaña en esta vida, porque es tu propósito, es tu plan.
Padre, que se levante una iglesia victoriosa, entendiendo que la gracia, Señor, está disponible para todo aquel que cree en Cristo, y que toda esa gracia, Señor, nos impulsa a cumplir tu propósito. Gracias por Cristo. Lo reconocemos humildemente, Señor. En el nombre de Él te damos gracias. La iglesia dice: